Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes del 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a hacer memoria de un santo mártir, por eso la vestidura roja, que es de principios del siglo II. Fijaos, ya desde el principio del cristianismo, es San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía en Siria, que fue, dicen, porque no tenemos casi ningún dato de él, solo que fue obispo de Antioquía, y dicen que fue discípulo de San Juan Evangelista. Es, ya digo, de principios del siglo II y por lo tanto no es extraño que conociera a la mayoría de los apóstoles. Por eso se le llama también Padre Apostólico, es decir, que es como la segunda generación de cristianos. Bueno, pues hoy celebramos su fiesta y, bueno, fue martirizado en tiempos del emperador Trajano, que le condenó a que le devoraran las fieras. Y así fue. Hoy también sabéis que la situación en Oriente Medio es extremadamente difícil y conflictiva, y entonces el patriarca latino de Jerusalén ha enviado una carta a todas las parroquias de Occidente diciendo que hoy, día 17 de octubre, celebremos una jornada de oración por la paz. Oración y ayuno, dice él, por la paz. El patriarca latino de Jerusalén, que hace un par de semanas fue creado también cardenal de la Iglesia, igual y en el mismo acto que a nuestro cardenal don José Cobo. Bueno, pues es él el que nos pide esa jornada de oración y ayuno por la paz en Oriente Medio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero el judío y también el griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios les entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje.
El cielo proclama la gloria de Dios. La obra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Palabra del Señor. Sentaos un momento. San Pablo, en esta carta a los romanos, lo primero que hace es definir en quién cree él y lo que él cree. Y entonces nos dice que es la fuerza de Dios encarnada en Jesucristo el que nos da la salvación. Eso lo tiene absolutamente claro. Dice, en él se revela la justicia de Dios en la fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y eso es una cosa que solamente la fe nos puede dar. La fe en Jesucristo y una fe que nos hace ser criaturas nuevas, nos hace vivir de otro modo. Pero él todavía insiste más en la lectura de hoy. Nos dice, el mismo Dios nos ha dado pruebas manifiestas de cómo Él es el creador de todo. Y entonces dice, porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Dios es invisible, pero sus obras son visibles. Y sus obras son las criaturas, sus obras es todo lo que tenemos en la creación. Y nos dice, aunque solo fuera por eso, por ver las obras de la creación, tendríamos que deducir la existencia de Dios y el amor de Dios. De modo, dice él, que todas estas pruebas, estas obras, son inexcusables. Pues habiendo conocido a Dios, sin embargo, los hombres no lo glorificaron. Es decir, no han llegado a Dios, no han llegado a glorificar a Dios viendo las obras de Dios en la creación. ¿Y qué han preferido los hombres? Pues un falso raciocinio, llegar a lo que la propia ciencia o el propio raciocinio les ofrece, que es glorificar a las cosas. En el fondo es caer en la idolatría. En vez de glorificar a Dios, glorifican a las cosas. Alardeando, dice Pablo, alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos, reptiles, es decir, por ídolos.
Y el hombre ha caído en la idolatría, teniendo a su mano la obra de la creación que nos habla de la gloria de Dios. Y él, como os decía al principio, lo tiene bien claro. El raciocinio no nos va a llevar a la fe. Lo que nos lleva a la fe es el encuentro con Jesucristo, que nos ofrece la salvación. Y que Él, como dice al principio de la lectura de hoy, es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Y aquí estamos nosotros hoy reunidos para celebrar la Eucaristía, es decir, que somos creyentes. Y si somos creyentes, tenemos que experimentar en nosotros mismos la salvación, que es la fuerza de Dios. ¿Y quién es el que nos ha traído de forma palpable la salvación de Dios? El propio Jesucristo, que es el Dios que se quiere encarnar entre nosotros los hombres para acercarnos esa salvación, para acercarnos a Dios Padre, para reconciliarnos definitivamente con el Padre. ¿Y qué es lo que le ocurría, y vamos al Evangelio, al pueblo de Dios, al pueblo elegido, al pueblo de Israel? Pues que habían caído en el puro ritualismo. Y entonces el propio Lucas, quizá Mateo más todavía, pero Lucas, que es el Evangelio de hoy, lo que hace es criticar sobre todo a los fariseos. ¿Por qué? Pues porque han hecho del ritualismo algo absoluto. El ritualismo es malo, ¿no? Pero hacer del ritualismo lo único válido, eso sí es malo, claro. Y es lo que les pasaba a los fariseos. Mucho rito, ya hacer las cosas al pie de la letra según lo que mandaba la ley de Moisés. Pero el corazón lo tenían vacío. Y ahí tenemos ejemplos en el Evangelio, el del buen samaritano, donde se nos dice que lo que de verdad importa es lo que hacemos con los demás, el cariño, la caridad, la cercanía al prójimo. Eso los fariseos no lo entendían. Los fariseos era cumplir la ley a rajatabla, al pie de la letra, y ponerse las vestiduras para que la gente los conociera. Y por eso Lucas, y digo que más todavía Mateo, pues hace una crítica, pero vamos, contundente de la forma de actuar de los fariseos. Y hoy aquí el fariseo le invita, en el Evangelio de hoy, le invita a comer con él. Muchos de los fariseos que estaban alrededor pensarían, ¿cómo va a aceptarlo? Después de, digamos, los palos que nos pega. Bueno, pues Jesús sí lo acepta y se va a comer con él. El fariseo le rogó que fuese a comer con él y Jesús se va. Entró y se puso a la mesa. Pero eso no quita que no los critique. Y a continuación viene la crítica. Vosotros los fariseos, porque claro, Jesús, no, en ese momento no se lava las manos para comer. Y dice, es que vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis rapiña y maldad. Y no es que Jesús no se lavara las manos, era una costumbre, como también tenemos nosotros la misma costumbre de lavarnos las manos antes de empezar a comer. Y Jesús lo hacía, pero bueno, en ese momento no lo hace. Y eso le da pie para que el fariseo se escandalice de alguna manera, porque no está cumpliendo a rajatabla, al pie de la letra, la ley, y por lo tanto el fariseo se va a escandalizar. Y ahí
Jesús le da pie eso para criticarles. Y es que vosotros rebosáis de rapiña y maldad. Eso le debió sentar a los fariseos fatal, como sabemos, a lo largo de todo el Evangelio. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Si queréis responder a Dios, bueno, pues hacer el rito, pero lo de dentro es mucho más importante. Lo que sale del corazón. Y eso es lo más importante. Pues si, citando a San Pablo en la primera lectura, decíamos que nosotros somos creyentes y nosotros tenemos que aclamar la salvación de Dios encarnada en Jesucristo, pues tenemos también que hacer caso al Evangelio y mirar lo que sale de nuestro corazón para hacer el bien, lo que sale de nuestro corazón para ser coherentes con lo que el propio Jesús nos dice en su Evangelio, que es el amor, la entrega, la generosidad, el ponerse en lugar del prójimo, en lugar del necesitado. Y hoy, aunque como os decía al principio de la Eucaristía, tenemos muy poquitos datos de San Ignacio de Antioquía, sí sabemos que fue obispo de Antioquía en la actual Siria, y como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue en Antioquía donde a los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Es decir, que en esa comunidad de Antioquía se ve que había una efervescencia por seguir y por cumplir la fe en Jesucristo. Bueno, pues a este Ignacio de Antioquía celebramos hoy. Y como os decía también al principio, hagamos hoy jornada de oración y ayuno por la paz en Oriente Medio, como nos pide el Patriarca de Jerusalén. Pues que el Señor oiga nuestras plegarias para que llegue la paz a ese lugar de la tierra.